Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shalom a todos. Paz a vosotros. Shalom Aleichem. He estado pensando en los Estados Unidos, en Israel, en Europa. Sé que nos ven desde Europa, Suramérica, Norteamérica. Y sé que estamos en una situación medio complicada, pero me he puesto esta camisa de los Estados Unidos para recordarles a los que viven allí de que esa nación fue formada por hombres de fe. Fue formada por hombres de fe que creyeron que podían empezar de la nada, levantarse, y esa nación se fundó de gente que creyó que podían hacer algo grande. Y quiero hablar de un tema que dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Oiga, el justo por la fe vivirá. Lo contrario a la fe es la incredulidad y la duda. Entonces por incredulidad morirán, pero el justo por la fe vivirá. Salmo 118 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor sublime es. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Adonai sublime es. La diestra de Adonai hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No confundan fe con positivismo psicológico. Sin embargo, los que hablan fe no pueden hablar negativamente, porque por fe andamos y no por vista. La fe dice: el justo vivirá por fe, confiando. Con fe ando, confiando. Confesare, hablar en fe. Confía es estar quietos con fe. Fi, él. Podés poner tu fe en él, porque él no miente. Adonai es fiel, Dios es fiel. En su naturaleza no está la mentira ni el engaño. Mi Señor, cuando promete algo, lo cumple. Fe. El justo por la fe vivirá. En el libro de Romanos también se ha tomado esa palabra. El justo por su fe vivirá. Algunos quisieron intercambiar esas porciones, diciendo que no es lo mismo vivir por la fe que vivir por su fe. Lo que pasa es que cuando lo tradujeron, cuando ya nos mandaron la Biblia en español, salió como que está diciendo algo diferente. Pero los versículos del Nuevo Testamento que aparecen en las cartas y en los evangelios son porciones del Antiguo Testamento, entonces debe de citarse formalmente. El justo por la fe vivirá. Yo quisiera explicarles qué es el justo. Dice que Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, dice en la Escritura que ellos eran justos delante de Dios, andando en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Entonces el justo no es cualquier persona, es aquel al quien Dios ha justificado, decretándole justicia en su lenguaje legal. El justo en hebreo tiene otra connotación. Se dice el Sadik, el derivado de Sedek, que es justicia.
El Señor, dice Jeremías 23, su nombre es Adonai Sedeknu, justicia nuestra. Dice que el Señor es el justo juez. El Señor dice que el justo, mire, el mismo Señor lo dice en la Escritura, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando andás por fe, no depende de lo que mires, porque no dependemos de lo que vemos, sino de lo que no vemos. El justo por su fe vivirá. Y si es salvo por fe, todas las demás cosas que usted necesita se alcanzan por fe. Dice la Escritura que por fe y paciencia alcanzamos las promesas. Confiando, confiando, confía. Dice, el justo vivirá confiado, echado por fe. Hay que explicar bien este contexto de la fe, porque todas las religiones dicen tener fe. Todas las religiones dicen tener fe. Pero fe, en griego, si quiere tomar nota, puede leer en un diccionario. Fe en griego se dice pistis, que es una acción de creer. Y ahí se han tomado de esa, que por fe uno conquista. Por fe me voy de paseo. Por fe consigo algo. No, la fe es por el oír. No es cualquier cosa. Y la palabra fe no es solo una acción de creer, como en el caso del griego, sino que en hebreo se dice emuná. Emuná, que su raíz es amén. Entonces, quiere decir confianza que obedece. Es obediencia a lo escrito. Alguien te habla y tú actúas en fe. Por eso por fe andamos. Vivir por fe no es como dijeron los predicadores hace muchos años, que vivían por fe. Pero para ellos vivir por fe se los enseñaron mal a muchos predicadores. Por eso que llevaron a muchos a su familia a aguantar hambre y otros a robar. Cuando dice la Escritura que por fe andamos, o por fe vivimos, o vivir por fe. Vivir por fe no es dejar de trabajar. Vivir por fe es vivir confiado en lo que el Señor prometió. Es vivir por la palabra, vivir por las promesas. El justo por la fe vivirá. El justo no es cualquier persona. Los sadik o los justos eran personas que andaban en los mandamientos del Señor. Por eso, como todos nos desviamos, no hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron. Cada uno se fue en pos de sus propios caminos. Por eso dice, el justo vivirá por fe. Y la fe viene del oír. Y el oír de la palabra. O sea que cuando usted oye la palabra, entonces se le mete la fe. Dice la Escritura, por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Oiga, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues esto no es de vosotros. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La fe es un regalo. Por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no andamos por vista. He aquí que el justo vivirá por fe. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para perseverancia del alma. Vuelvo a repetir, me he puesto esta camisa que representa a los Estados Unidos de Norteamérica para identificarme con el pueblo, para unirme en intercesión con los santos que están allá por esa gran nación. Muchos están esperando que caiga la economía de esa nación, pero va a caer la economía de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos. Y también, siempre decían los economistas que si cae los Estados Unidos económicamente, cae toda la región y se trastorna más el mundo. Miren, esa nación fue fundada por hombres de fe y mujeres de fe que se trasladaron, todos creyentes, que se trasladaron, cruzaron todo el Atlántico para establecer sus colonias
Y hasta el día de hoy, esa nación tiene mucha gente de fe adentro. Aún las buenas nuevas para América Latina fueron traídas desde Estados Unidos, un pueblo dadivoso, dado. No voy a hablar de las políticas de otro país. En primer lugar, que es falta de ética. Además que tampoco tengo la autoridad para hacerlo. Ahora, aquel cuya alma no es recta, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 5, el 4, el alma que no es recta se enorgullece, se eleva, mas el justo, el sadik, por la emuná vivirá. El justo vivirá por la fe. Quiere decir, el justo es alguien que oyó la palabra y entonces obedece y camina. Dice, por la fe Abraham obedeció. Salió de Ur de los Caldeos. Abraham el hebreo, el que cruza el río quiere decir el hebreo. Abraham el hebreo se cruzó el Éufrates, salió de Mesopotamia, de la antigua Ur de los Caldeos, territorio de los caldeos, de los asirios, de todas las civilizaciones de aquel tiempo, de los babilónicos, de los asirios, de los acadios, de los sumerios. Salió de allá para ir a buscar una tierra que no miraba, que no conocía, la tierra del territorio de los cananitas, llamado posteriormente la tierra de Israel, el Eretz Israel. El Señor lo regresó, le dijo, a ti, a tu descendencia daré esta tierra. A ti, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham obedeció, creyendo, y por fe salió, creyendo que podía conquistar algo. La fe, pues, la emuná, es la que te hace vivir. Por la fe vives. Dice, por gracia soy salvo. Y si la salvación se da por gracia, mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces Dios decide a quién darle fe. Cuando le habla, la fe no es una aventura. Por eso es de entenderle desde sus raíces. La fe no es una aventura. Que yo por fe me voy del país con toda mi familia. Por fe me voy al ministerio y dejamos de trabajar. Y después estás llorando que no tenés que comer. Vivir por fe no es dejar de trabajar. Vivir por fe es apropiándose de las promesas del Señor. Es apropiarse de la palabra. Como hijo, eres heredero y coheredero de todas las promesas. Los gentiles antes estaban, vosotros, ajenos de los pactos de la promesa, de la promulgación de la Torá, del culto, de la descendencia de Abraham, de la ciudadanía de Israel. Mas ahora, en el Señor, habéis sido hechos cercanos. Tenemos, dice, esto es mediante la fe, y esto no es de ustedes. En el hombre no está la obediencia. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios. La fe, pues, es. La fe es por el oír, que tiene que ver con el primer mandamiento. La fe, pues, es por el oír. Y el oír, que son dos cosas lo que vienen, hay que leerlo bien. Romanos 10 dice, la fe es por el oír. La emuná es por el oír. No es una acción de fe nada más. Porque hoy toda la gente dice, por fe le creo a la Virgencita, por fe le creo a aquel ídolo, por fe vamos a trabajar. Mire, eso no es fe, eso no es fe. La fe es a la palabra. La fe solo es hacia el Padre. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Adonai. O sea, con fe, confiar es que está quieto, sabiendo que le hará. La fe es no lo que tú vas a hacer, es lo que Él puede hacer. La fe no solamente es una acción. La fe es el producto de haber oído una palabra. Por ejemplo, mucha gente dice, no importan los dones del Espíritu. Lo que importa son los frutos. No se puede quitar una verdad poniendo otra verdad. Los dones y los frutos. Mire, en 1 Corintios 12 habla de 9 dones, aunque hay más. Porque hay dones ministeriales, dones de servicio y dones personales. Y en Gálatas, donde dice el fruto del Espíritu, también es uno repartido en 9.
9 con 9, 9 frutos, 9 dones, usted lo junta, son 9. Uno es el producto de, y el otro es el haber recibido algo. 9 y 9 son los días de formación, o los meses de formación. Los meses de formación para parir a una mujer. El Señor le dijo a Sara, por la fe Sara, siendo aún vieja, parió a Isaac, de 90 años. La revolvieron a rejuvenecer y le hicieron dar a luz. Y después vivió 127 años. Le añadieron más años ya cuando estaba anciana y parió a un niño, siendo estéril. Porque nada es imposible para el Señor. A tal nivel que la mayoría de mujeres que aparecen en la Escritura, que eran estériles, se supone que era un producto de una maldición. Y para los hebraicos, una mujer estéril era considerado como un oprobio para la mujer. O que fuera una viuda joven, o que fuera estéril. Pero Dios hace habitar en familia al estéril, porque son más los hijos de la desamparada que la que tiene marido. La estéril dará a luz hijos. Sara era estéril. La matriarca, Sara, era estéril. Rebeca, la otra matriarca, era estéril. Raquel era estéril. Y parieron pocos hijos. Una 2 partos y las otras 1 parto cada uno y una gemelo. Las estériles, como Elizabeth. La madre de Juan el Bautista, otra anciana. Y como Ana, la mujer del Cana, la madre de Samuel, también era estéril. Y milagrosamente recibieron también la tsunamita que ayudó a Eliseo, que le proveía. También no tenía hijos. Y nacen profetas de las mujeres estériles. Porque no importa que estés en un desierto en este momento. No importa que tengas temor del futuro. No importa que estés pensando en tu economía. No importa que sientas que la enfermedad puede tocar tu casa. O que tal vez ya estás enfermo de otras pestes. O también tienes problemas en la casa. O tal vez tu empresa siente miedo que pueda venirse abajo. O tu hogar. O cualquier otra cosa. El que tiene fe, no importa que esté en un desierto. Para el Señor es poderoso para convertir ríos en el sequedal y hacer que un desierto se convierta en jardín. Porque por fe andamos. Y no andamos por vista. En estos días de tragedia. En estos días, imagínense, Estados Unidos. Casi más de 600,000 personas. En un solo día muriendo de más de 2,000. Con 27,000 muertos. Los padres no están enterrando a sus hijos. Los esposos no están enterrando a sus esposas ni viceversa. Los hijos no pueden despedirse de los padres. Ni los hermanos. Cada persona debe de vivir. Cada uno debe vivir por fe. Porque van solos, están solos. Están solos. En esos hospitales están solos. Van a cruzar el umbral de este mundo solos. Solos. Cuando uno está al borde del precipicio, es allí donde debe demostrar que tiene fe. ¿Oyeron que tiene fe? Cuando usted está en sobreabundancia, en salud, y todos le aplauden. Ahí hasta la gente se le olvida la fe. Pero la fe es sobrepasar los niveles de la incredulidad. La incredulidad viene de oír también, de oír al diablo, de oír al hombre, de oírte a ti mismo. Al Señor le dijo, ¿por qué dudáis si vienen a vosotros esos pensamientos? Porque creían que miraban un espíritu cuando Él resucitó. Yo soy, no temáis. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo los tengo. La fe se actúa. La fe es una acción. Oiga, por medio de la fe somos salvos y la fe es por el oír. Por eso que el primer mandamiento no es amar como se ha interpretado. El primer mandamiento es este: oye Israel. Oye Israel, le está hablando al hombre de Dios, al Jacob, quebrantado. Mira, a Jacob le pasó de todo. Cuando nació, le agarró el calcañal a su hermano. No se iba a dejar, este hombre iba a actuar. Después de eso, el otro vende su primogenitura porque no le importaba una herencia espiritual por un plato de lentejas. Después él
se disfraza como Esaú. De ahí Esaú lo quiere matar y le toca ir de donde había venido Abraham, de donde había venido su madre Rebeca, porque Rebeca actuó en fe. Cuando Eliezer, el criado de Abraham, la fue a recoger en el Génesis 24, dice, o Bereshit, capítulo 24, ella dijo, yo iré con este hombre, sin saber para dónde iba, regresó. Vino a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, donde estaba Isaac. Por fe salió, como Ruc la moabita. Cambiaron de tierra, igual que Abraham. Ahora a Jacob le toca hacer al revés. Se tiene que ir otra vez para la tierra de Nacor. Oiga, el hermano de Abraham, donde vivía su mamá, le toca salir huyendo y en el camino se encuentra en Betel. Ve una escalera y ahí hace un pacto, agarra una piedra y le echa aceite. Es la roca ungida. Estaba profetizando al Mesías. Esta roca va a ser la base del fundamento sobre la casa de Dios que yo edificaré. Betel. Cuando regresó le puso el Betel, porque es más importante el Dios de la casa que la casa misma. El Betel. Luego cuando regresó, lo engañaron. Trabajó 7 años por una mujer, fue pastor. Luego cumplió su semana de boda, porque lo engañaron, le dieron a Lea. Luego le dieron a Raquel, volvió a trabajar 7 años más, 14 años. Le introducen a Bilha y a Silpa. Y tiene 11 hijos y niñas. Digo niñas, no solo Dina, porque más adelante dice que tuvo hijos e hijas. Sus hijas, dice, salió Jacob con sus hijas. O tal vez eran sus nietas, pero igual, era su familia. Salió, después de 20 años de trabajo, salió sin nada. Hizo un pacto que iba a apartar el 10% para el Señor. Si le daba pan y regresaba en paz. Cuando regresó, puso un altar y levantó un altar al Señor. Luego en el camino, después de la prueba, viene Labán, Libanón, de ahí viene el Líbano, de Labán. Labán quiere decir blanco. Mire, viene de ahí persiguiendo, diciéndole que le ha robado sus hijas y sus nietos. Y lo pone en peligro. En el camino iba con otro peligro que Saúl lo podía matar. Más adelante lo agarra un ángel y empieza a pelear con él y le dice, tú eres Israel. Y él dice, bendíceme, bendíceme. Luego en el camino le llega otra prueba, se le muere Raquel y queda con un niño pequeño y otro tiernito. Después le miente a sus hijos y se separa 22 años de José. Luego se reencuentran y él pide que lo vayan a hacer, lo metan en el sepulcro de sus padres. Por la fe Jacob vivió, adoró, sirvió, apoyado en su bordón. Y aún quebrantado seguía creyendo que era fiel quien lo había prometido. Y aunque le pasara todo un montón de cosas adversas, el Señor siempre lo prosperó. Y aunque fuera el príncipe cojo, apoyado en un bordón caminaba, porque había peleado con el ángel. Y le habían puesto Israel. Y le dice, oye Israel, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Jacob, el Elohim de Jacob, que aunque esté tratado y formado el hombre, el más formado, el sexto hombre de los hombres de fe, el más formado, fue el que tuvo más experiencias en lo sobrenatural. Recibió la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las dos herencias de sus padres, de Abraham y Isaac, se las dieron a él, espiritual y material. Luego su hijo gobierna Egipto. Por la fe, regresa y dice que es peregrino. Cuando a Faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes de vida? Los años de la vida de la peregrinación, de este caminar. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nada trajimos a este mundo, nada nos llevamos. Pero mientras no nos vayamos, vístase bien. Que nunca le falte el ungüento sobre su cabeza. Tu ropa siempre está en blanca. Come alegremente. Porque por fe vivimos, por fe andamos, por fe confesamos, por fe servimos, por fe adoramos, por fe profetizamos, por fe ofrendamos, por fe construimos, por fe conquistamos, por fe libertamos, por fe asaltamos muros, por fe desbaratamos ejércitos, por fe tapamos bocas de leones y de perros, por fe podemos detener difamación, por fe, oiga, apagamos fuegos impetuosos, por fe nos hacemos fuertes en batalla, por fe recibimos a nuestros santos por resurrección. ¡Qué feo! Una vida vacía. Una vida que no tenga fe es como este vaso vacío. No sirve para mucho, tal vez de adorno.
Alguien que no tenga fe, no tiene fe ni en esta vida ni en el porvenir. Pero una vida con fe es una vida llena de la palabra, llena del Espíritu, llena del amor del Señor, llena del conocimiento, llena de confianza. Un vaso lleno es una vida llena de Dios. Sirve para algo. Pero una vida vacía encuentra el futuro horrible. Llora de desesperación. Se hunde. Una vida que no tiene fe se hunde. En estos momentos te das cuenta cuántos hermanos verdaderamente han oído la palabra de Dios. Porque la mayoría viene de oír mandamientos de hombres, interpretaciones humanas. Viene de oír gritos pentecostales. Y a su nombre, y quién vive, y un zapateo, y un aplauso. Y viven en niveles de emocionalismo, no en niveles de firmeza a través de la palabra. La palabra puede afirmaros, puede daros herencia con los santos. Oiga, no se puede. La palabra es un don. Oye, Israel. Y la fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Oye, Israel, el Señor tu Elohim uno es y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y esta palabra tiene que estar escrita en las puertas de tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Dice, la tendrías como frontal en tu mano, aquí en la frente, y podías tenerla escrita en los postes y en las paredes, para que sepas que por fe vivimos, por fe andamos, por fe caminamos, por fe vamos a resucitar. La mayoría solo tiene fe de irse ya mañana, que lo venga a traer el Señor en un rapto y que se lo lleve. Esa es la gran fe que tienen, morirse para irse ya. No tienen fe para vivir en esta tierra. Tenemos que saltar ese nivel. No quedarnos estancados, en que ya nos vamos. No nos vamos porque hay un coronavirus. Cada vez que hay un terremoto, ya Cristo viene. Espérese. Él tiene que venir el día en que tenga que venir. El día ya fue establecido desde la eternidad por la voluntad del Padre. Será un día conocido por el Señor. No, nadie lo va a apresurar. Y nadie lo va a detener. Él ya está establecido el día en que tiene que venir, señores. Dejen de andar inventando con profecías falsas. Este coronavirus es una peste, una pandemia. Y el Señor dice, habrá pestes, hambres también. Terremotos en diferentes lugares. Guerras, rumores de guerras. La ciencia aumentará. Oiga, tendrá que haber bramidos del mar y de las olas. Tendrá que haber una gran persecución. También, dice, seremos perseguidos por causa de su nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Señales, fuego, vapor de humo. Pero eso no medirá el fin. Lo que va a medir el fin es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento, hasta que se cumplan los postreros tiempos, derramaré mi espíritu. También tiene que haber una gran cosecha. Cuando abunde el pecado, todos van a esperar que caiga el fuego de Dios por el pecado en el mundo, por la homosexualidad y el lesbianismo. Y todos van a esperar que caiga eso. Espérese, cuando abunde el pecado, señores, va a sobreabundar la gracia. Quiere decir que la sangre va a ser repartida a los cuatro cabos de la tierra en la prédica del Evangelio. Y será predicado esta buena nueva en todas las naciones y en todo el mundo, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, no esté hablando locura fuera de la Escritura. Aún no es el fin, dijo el Señor. Todo esto será principio de dolores, pero aún no es el fin. El que lea entienda. Apéguese a la Escritura. Porque la fe es por el oír, si no tu fe es vana. Si tu fe no está basada en la Escritura. Miren lo que dijo el Señor en la fiesta de tabernáculo, San Juan 7:37, en el día último de la fiesta de tabernáculo, llamado el Hosaná Rabá, en el último y gran día de salvación. El Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, tienes que tu fe ponerla en lo que la Escritura dice, no en lo que un Nostradamus diga, o lo que el Papa Juan XXIII diga, o un adivino, o algún predicador que ya está sentenciando a la gente que ya mañana viene el Señor. Aquí no se están dividiendo congregaciones, lo que está haciendo es crecer. Y no es el diablo tampoco. Ahora,
Las congregaciones, como en la edad apostólica, son en las casas. Nos estamos reuniendo en las casas. Nos multiplicamos. Antes se reunían un grupo, ahora se reúnen más. Hasta los que no iban a la congregación con su familia tienen que estar oyendo la palabra. Te aseguro que más de alguno se está riendo ahorita ahí, porque a la fuerza está oyendo la palabra. Me he puesto esta camisa hoy para que los que viven en Estados Unidos sepan que esa nación se fundó y bendecimos a los Estados Unidos. No me importa quién lo maldiga. Yo he ministrado ahí por 20 años. Bendigo esa nación. La mitad de mis compatriotas vive ahí. También esa nación me recibió a mí. Bendito. Que el Señor les provea sobreabundantemente. Y todavía hay que seguir creyendo que Dios sana. Hemos estado recibiendo testimonios de personas que han recibido sanidad después de orar del coronavirus. Ahí hay una peste ya. En esas naciones hay pestes de diabetes, de cáncer, de hipertensión, de obesidad, de sida y de drogadicción. De drogadicción. Pero en medio de todo eso, el Señor es fiel, diga fe, Él, fiel. Es fiel quien lo prometió. Por la fe. Por la fe Abraham. La fe es por el oír. Oye Israel, el tema es oír primero. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán? En el cual no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si el Padre no le enviara? En otras palabras, depende del Padre. El Padre tiene que enviar al que va a ir a predicar. En otras palabras, tiene que hablarle. No dejen de andar predicando si Dios no les ha hablado. Si el Señor no le ha dado un mensaje, no ande predicando. Dice, ¿cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no hay quienes envíen? Así que depende de que el Señor abra la boca para salvar. Cuando Él abra la boca, manda a alguien que lo repita. El otro oye y el otro confiesa. Y entonces se crea la salvación. Por fe somos salvos. La fe no es a la loca. No es que crees en la Virgen de aquí o el niño de allá o el ídolo de allá, como hacen todas las religiones del mundo. Fe en su doctrina, fe en su padre espiritual, fe en su apóstol, fe en su papa, fe en su cura. Esto no es así, señores. La fe es en el Padre. Y Él dejó la sangre para que tuviera la fe en su sangre. Dios puso como propiciación por nuestros pecados mediante la fe en su sangre. Y oigan lo que dice, por gracia soy salvo, mediante la fe. Y esto no es de ustedes. No, ningún hombre tiene fe. Pues este es un don de Dios. Quiere decir que toda palabra que sale de la boca del Señor, de eso el hombre vivirá. Entonces, definámonos. ¿El justo vive por fe o vive por la palabra? Vive por la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor, de eso el hombre vivirá. Cuando esa palabra es introducida al oído, entra tu espíritu, alma y cuerpo. Cuando se te mete tu espíritu, llega tu alma a tu cuerpo. Por eso dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Es un don. El Señor decide a quién hablarle. No es verdad que en el silencio habla Dios. Él habla cuando tiene ganas de hablar. Cuando Él decide hablar, habla. Cuando Él decide hablar, habla. Él habla cuando tiene ganas. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Si me hubiese ido mi pueblo, Salmo 81, en un momento hubiese yo destruido a mis enemigos. Dice, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, la voz del Señor tu Dios, oyendo su voz, atendiendo a su voz. Dice, porque la fe, por medio de la palabra, creó todo. Todo lo que usted ve, la materia fue hecho de lo que no se veía. Así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, que la palabra, la dabar, la palabra es la que crea. Cuando tú tienes palabra, entonces estás lleno de fe. Para escoger a los diáconos, la iglesia apostólica tuvo que escoger hombres que estuviesen llenos de fe y del Espíritu. Era para servir a las mesas. Los hombres de Dios, todos los mencionados en la Biblia, la gran mayoría era judío. Oyeron la palabra,
de la voz del Padre. Sin fe, oiga, tú puedes ser el hombre de apariencia más santo del mundo y más religioso que todos, que hasta pena da hablar contigo porque eres demasiado santo. Pero si no tienes fe, ni siquiera te vas a salvar, porque la Escritura dice: todo el que en el Hijo creyere será salvo. Creyere, acción de fe, emuná, creyere. Dice que los sacerdotes obedecían a la fe. El libro de Hechos 6, obedecían a la fe. La iglesia se acrecentaba por acciones de fe. Los ministerios son por fe. Pero por fe, vuelvo a repetir, no es dejar de trabajar. Por fe es creer a la palabra escrita. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Envió su palabra y los sanó. ¿Sabían ustedes que cuando Yeshua nuestro Señor predicaba y sanaba enfermos, Él no oraba por los enfermos? No oraba por los enfermos. Él sanaba enfermos. No se ponía a orar para sanar enfermos. Él ya había orado antes. Oraba en secreto y lo recompensaban en público. Pasaba toda la noche orando. Él, cuando ministraba sanidad, era con la palabra: sé sano, toma tu lecho, vete a tu casa, levántate y anda, sé limpio, recibe la vista, conforme tu fe se ha hecho. Era la palabra que resucitó a los muertos. La palabra fue la que sanó a los enfermos. El poder está en la palabra. Un día me dijo: hermano, yo creo en el poder del acuerdo. En Dios está el poder. O el poder de la oración. Es en Dios que está el poder. No hay nada más, es en Dios. En la palabra crea. La palabra va a hacer lo que tú vas a necesitar en el pasado, en el futuro. Estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Sos bendito en el campo, Baruch. Sos bendito en el campo. Sos bendito en la ciudad. En hebreo lo que dice: habrá una bendición para ti en cada momento de la vida. Habrá una bendición para ti en la ciudad. Una bendición para ti en el campo. Una bendición para ti en tu cocina. Una bendición a ti en tus graneros. Una bendición a ti para tu vientre y para el hijo de tu vientre. Una bendición para el fruto de tu ganado. El Señor te hará aumentar en bienes. Te bendecirá tus bienes. El Señor guardará tu entrada. Una bendición para ti en la salida. El Señor, oiga, te pondrá como cabeza. Tendrás para prestar, no pedirás prestado. El Señor te pondrá, si oyeres atentamente. Escucha, oh Israel. Mira, una vez el Señor sanó a un ciego de nacimiento, o sea que cuando nació no tenía vista, así que lo habían hecho incompleto. Cuando el Señor llegó, escupió en tierra, de su boca sacó saliva y hizo lodo, y de la misma tierra con que había hecho el hombre, le puso los dedos, las manos en los ojos, y le dijo: ve a lavarte al Siloé, a un estanque, y cuando venía el arroyo del Siloé, cruzaba toda la ciudad. Todos lo vieron con lodo y todos lo conocían que era ciego. Cuando regresó, todos empezaron a hacer un alboroto. Las sinagogas lo echaron. Mandaron a llamar a sus padres, porque él decía que Yeshua lo había sanado. Y había un gran pleito por él, y él decía, él iba creciendo la fe. Y ese hombre, ¿quién te sanó? Un hombre que se llama Jesús. ¿Y tú qué pensaste? Le volvieron a preguntar, ¿qué es profeta? Y después, otra vez que es maestro. Y después que él procedía de Dios. Y saben ustedes que él no creía. Cuando oyó al Señor que lo habían echado al ex ciego de la sinagoga, lo habían excomulgado de su denominación, dice que llegó el Señor y dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? No tenía fe y fue sanado. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y sabes lo que le respondió? ¿Y quién es para que cree en Él? Ahora miren cómo se mete la fe. El que habla contigo, Él es. Y le habló. Y cuando le habló dijo: creo, Señor, y se postró a adorar. María estaba ciega. No conocía al Señor resucitado. Ella estaba programada ya. Pero de repente dice María y le habla Raboni y lo conoce. La hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todo lo que el mundo necesita es oír la voz del Señor. Así que lo que necesitamos son obreros, a los cuales el Señor les habla, para que ellos hablen. Porque tú puedes andar predicando como loco, pero si Dios no te habló, tu mensaje es vano. La gente ha sido convencida para hacerse parte de grupos. La religión se aprovecha de los débiles, de los ignorantes. Se aprovecha de los que no tienen doctrina,
para llevarlos cautivos a Babilonia. El Señor buscó gente que Él le hable, que los engendre, que Él les hable por el Espíritu, que Él les hable, que el Señor les hable. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay gente que cree que el buen testimonio es como portarse bien. El buen testimonio viene de testigo, de haber visto y oído. Por eso el arca del testimonio y el libro del testimonio, el tabernáculo del testimonio. Un buen testimonio es aquella persona que está convencida que la doctrina que ha recibido es del Señor. Que Dios le habló por el Espíritu. Le habló a través de la Escritura. La fe es por el oír, y el oír de la palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos. Y dijo Elohim, sea hecho cielo y tierra. Produzca la tierra hierba verde, sepárese las aguas de las aguas. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Le dio forma con la mano y le sopló. Sale de su boca. La fe viene de la boca del Padre. Esto no es de ustedes. Por eso que la fe es un fruto. Dice que manifiestos son los frutos del Espíritu, o de la luz, dice originalmente. Los frutos del Espíritu o de la luz son amor, gozo, benignidad, bondad, fe. Pero ¿qué es el fruto? El fruto es el producto de una semilla. La semilla es la palabra del reino. Salió a sembrar el sembrador. Parte cayó en el camino, parte cayó entre piedras, y otra parte entre espinos, y otra parte en buena tierra, la cual dio fruto. Dio fruto. El fruto de la palabra es fe. Es templanza. No importa cuán alborotado está el mundo. Nosotros estamos firmes. No importa que se te haya caído matrimonio, te hayan echado de una iglesia, sientas que un ministerio no funciona, que no tienes dinero para mañana, que cómo le vas a hacer para la universidad de tus hijos. No importa, porque al que cree, todo le es posible, porque nada hay imposible para Adonai. Nada hay imposible para el Eterno. Mire cómo está el juego de palabras. Repita ahí conmigo, al que cree todo le es posible, porque nada hay imposible para Dios, y al que cree todo le es posible. Nada hay imposible para el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo hay una cosa imposible, que lo he repetido esto por muchos años. Dice la Escritura 6:18 del libro de Hebreos, puede ponerlo ahí si quiere. Dios interpuso juramento y promesa, jurando por sí mismo y por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta. Él no miente, en su naturaleza no está la mentira. Cuando Él dice que todo es todo, todo es todo, hasta que todos lleguemos. Hay una meta a alcanzar. Todos llegaremos a la estatura del varón perfecto. Todo será aplicado en todo. Se anunciará todo. Y todas las promesas son en el sí y en el amén. Nosotros somos de los que tenemos fe, diga, para perseverancia del alma. Usted lo que necesita tener fe es solo sentarse y oír. Oiga palabra del Eterno. Nútrete de las palabras de la fe. Deja de andar comiendo duda. Cuando usted le dicen en una congregación, ya Dios no sale enfermos hoy, no oiga eso. Porque toda semilla sembrada trae fruto. Lo que uno siembra cosecha. Si siembras una palabra de duda, va a haber un montón de incrédulos. Si siembras una palabra de fe, va a haber muchos milagros y creyentes. Siembras una palabra de prosperidad. Wow. Una palabra de prosperidad. Va a haber riqueza. Siembras una palabra de gloria, va a haber adoración. Una palabra de amor, se van a cubrir los errores. Porque el que siembra viento heredará tempestad. Que siembra para la carne segará vida eterna, condenación. Que siembra el espíritu segará vida eterna. Y dio fruto 30, 100 y 60%. 30, 60 y 100%. El fruto del espíritu es fe. También es un don. Es un don del espíritu. 1 Corintios 12 dice que hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Hay don de milagros y dones de sanidades y don de fe.
O sea que hay un don de fe, un fruto de fe. Y la fe es por el oír. Por la fe entendemos, hasta el conocimiento se te amplía cuando tienes fe. Te llenas de la palabra porque tienes fe. Se nota cuando la gente no tiene fe, no está acostumbrado al escrito está. No está acostumbrado a que le prediquen escrito está, escrito está, escrito está. Por fe, oiga, alcanzamos un buen testimonio doctrinal. Por la fe, agradamos al Padre. Por la fe, creemos que fue constituido todo por medio de lo que no se veía. Por eso que Yeshua es el principio de la creación del Señor, el primogénito, porque todo fue hecho por Él y para Él, porque Él es la voz hecha carne. Quiere decir que Yeshua venía lleno de fe. Él mismo era la fe. Él era el autor y consumador de la fe. Podríamos decir que no tiene fe. Es más que fe. Él era el autor y consumador de la fe. Así que no me extraña. No me extraña a mí verlo predicar en una barca. Yo vengo de ministrar la palabra en lugares amplios, con miles de personas. Y se necesita un buen equipo de sonido fiel para que la gente te oiga, 30, 40 mil personas. El Señor le daba de comer a 5 mil personas sin contar mujeres y niños. Un aproximadamente de 15 a 20 mil personas. Y lo seguían las multitudes al desierto, a las orillas del Galilea. Él se sentaba en el barco. Yo he andado predicando en ese río, en ese lago. Ese lago no se oye mucho por el viento. Tiene que andar un buen equipo, uno no se oye cerca. Y él se sentaba. La gente se sentaba y hablaba. Y cuando él hablaba, toda la gente escuchaba la voz como que le estuviera hablando acá, porque no era en la carne que hablaba. El Espíritu Santo, sin nada de equipo de sonido, llevaba la voz. Y la gente escuchaba la voz. Entonces no me extraña que haya sido de todos los ministros, de todos los profetas, no haya habido nadie más que sanara tanto enfermo como él. Y todo era por la palabra. No había tanta endemoniado libertado por él. Nadie hizo tantas señales y prodigios por él y nadie habló como él. Nadie habló Biblia como él. Oíste que fue dicho, escrito está. No era como un predicador moderno. Y como dijo el filósofo griego, nada. Y como dijo el hipnólogo tampoco. O yo creo, yo me imagino. Y el teólogo dijo, no, esas son locuras. Él decía, escrito está, escrito está. Oíste que fue dicho, no soy yo quien habla, es el Padre que habla en mí. Él es el que habla. Ustedes no me oyen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra del Señor. Por la fe Abel ofrendó. Más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe lo que le dijeron a Abel? Tuvo que oír a Dios para tener fe. El Señor le habló a Abel y le dijo, Abel, quiero el primogénito de tus corderos, el más gordo. Quiero el más hermoso de los corderos. Y el primer sacrificio que hizo el hombre hacia el Señor fue un cordero. Por eso dice la Escritura que también el cordero fue inmolado hasta el principio del mundo. ¿Sabe lo que le dijo? Algún día el hijo va a estar así, el hijo. El hijo del cordero. Cuando Adán pecó, se hizo hojas de higuero. Y el Padre le hizo vestidos de pieles de animales, igual que las pieles del tabernáculo en el desierto. ¿Sabe lo que le dijo? Tuvo que haber sacrificio de animales. No había sacerdote aún. Hizo sacrificio. Hizo sacrificios de animales. Y vistió al hombre desnudo. Y en Romanos 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Quiere decir que tuvo que morir alguien para vestirte. Por eso estamos investidos, vestidos y revestidos de poder desde lo alto. La fe, pues, Abel ofrendó más excelente sacrificio que Caín. Que Caín nadie le dijo que llevara nada. Esos son los dos altares de la religión. Aquellos que seguimos al Cordero por donde quiera que va y aquellos que siguen al hombre y su doctrina.
La fe es por el oír. Aún tu forma de culto, si Dios no te habló tu estilo de culto. Por eso que la mayoría de congregaciones lo que tienen son programas litúrgicos, cultos de muerte. En vez de resucitar a Lázaro, lo matan. Pero a la gente sí le gusta la liturgia, le gusta el rito. Para eso le llaman orden, eso es desorden. Si el Señor no habla, no hay fe. Y si no hay fe, no hay conquista. Por la fe Abel ofrendó más excelente sacrificio que Caín. Por la fe no, caminó. Uno no puede caminar con alguien si no está de acuerdo. A Enoc lo mandaron a ministrar. Fue un hombre que rompió con la muerte. Un hombre que rompió la muerte. La tragedia había metido con Adán. Y murió Adán, y murió Set, y murió Cainán, y murió Jared, y murió Enos. Cuando llega donde Enoc, y no murió. Y no murió. Y no murió. Se rompió el ciclo de muerte. Para profetizar así, que hemos de resucitar, y los que vivan, cuando el Señor regrese a esta tierra, y los que están vivos no mirarán la muerte. Yo no sé cuándo va a ser. Solo sé una cosa, que el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mire que en la Escritura dice profé, la palabra pro es a favor de. Cuando usted profetiza o habla fe, profé, profecía, profé, profecía. Dice, caminar con el Señor es oír la voz de su boca, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para ti. Y ese hombre rompió la muerte, y si logró romper la muerte, ¿cree que no podía haber roto la enfermedad, o roto la pobreza, o roto la desgracia, o roto el desánimo? Yo tengo toda mi vida vivido en fe, toda mi vida he vivido en fe, y por la fe he asaltado muros, he desbaratado ejércitos. Por la fe he sobrepasado la muerte, la enfermedad, la tristeza, el desánimo, el dolor, las ataduras de pecado. Por fe, por fe. Si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca que Elohim levantó de entre los muertos al Señor, serás salvo. Y si sos salvo por creer y confesar, todo lo demás que usted ve en esta tierra se da por fe. Todo lo que usted ve de materia, todo el universo fue creado por la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero que se una conmigo para confesar. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros nacimos para andar en victoria. Aunque te estés muriendo en una cama, sigue hablando fe. Yo he estado agonizando. Y un día llegó un médico y me dijo, ya se va a morir. Y yo le dije, usted es un ave de mal agüero. A mí, usted no me dice cuándo me voy a morir. Quien decide cuándo yo he de morir es el Señor. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él abre y nadie cierra. Yo aquí no me muero hasta que el Señor haya cumplido en mí su proyecto. Mientras tanto, olvídese de diabetes, cáncer, vicios, que te va a parar el corazón, que viene el coronavirus. No, por fe andamos. No de lo que vemos, sino de a quién le creemos. ¿A quién le creemos? También la fe es parte de la armadura. Tomar toda la armadura de Dios, pero sobre todo, una cobertura completa. Tomad el escudo de la fe, en la cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Caminen acá y digan, Señor, envuélveme. Yo tengo el escudo de la fe. Aquí se apagan todos los dardos de fuego del maligno. Por la fe te podés levantar de entre los muertos. Por la fe aún podés resucitar. Por la fe Dios te puede restaurar. Por la fe se te activa la unción. Por la fe se activa la palabra. Dice, por la fe caminó Enoc con Dios y profetizó. Siendo profeta, caminó. Dice después, por la fe Noé, siendo advertido que venía una desgracia sobre el mundo, con paciencia construyó el arca. Por la fe construyó. Tú puedes construir tu familia, puedes construir un ministerio, puedes construir una empresa. Tú puedes levantarte de la nada. Estados Unidos tiene fe y de este golpe se levanta. Va a haber recesión económica en todas partes. Nosotros nos levantamos.
No todos los salvadoreños son gente de fe, pero aquí en este país, yo recuerdo cuando nací en una cuna de tierra. Oiga, costaba hasta estudiar. Y por la fe nos levantamos. Después sufrimos la represión militar en este país. Y aún así sobrevivimos en medio de bombas y toque de queda. Este toque de queda que tienen hoy ustedes no se parece a los que yo viví cuando niño. Cabalgaba el diablo afuera de nuestra casa. Se oían las botas de los soldados. Y el que salía a la calle lo mataban. Y andaban en escuadrones de la muerte. Y en los campos guerrilla, matando a los campesinos, los dos grupos. Luego sufrimos 12 años de guerra. Y sufrimos la corrupción de los políticos. Y la idolatría también. 12 años de guerra. Miles de muertos en las calles. Y yo pasé 7 años en la montaña, en medio del ejército y en medio de la guerrilla en los campamentos. Y sobrepasé, hasta vi milagros que si hasta no quiero centrarme en mí. Luego sufrimos terremotos, se destruyó toda la ciudad y la volvimos a levantar. Comíamos como cayera, lo que fuera. Luego huracanes, terremotos, guerras, después la posguerra, llena de delincuencia. Y todavía seguimos de pie. Nos volvemos a levantar una y otra vez. Ahora, inesperadamente, otro estorbo económico. Y volvemos a levantarlo. Porque somos gente de fe. Por la fe, Noé construyó un barco en lo que él y su familia se salvó. Y por fe, condenó al mundo, siendo un pregonero de justicia, condenó al mundo de su tiempo. Por la fe, el barco, el Señor lo mantuvo con oxígeno, no sé cómo, porque estaba impermeable. Por la fe sufrió 40 días de diluvio. Yo sé que estos 40 días, o cuántos días llevamos ya, no sabemos, pero de este salimos y después apareció un arcoíris y él y su familia tomaron dueño de toda la tierra. Por la fe Abraham salió obedientemente de Ur de los Caldeos a tomar la tierra prometida. Obedeció y Dios lo hizo riquísimo. Lo hizo un gran guerrero. En el 13 dice que lo hizo riquísimo. Y era un hombre que ponía altares y continuamente fue el primer hombre que diezmó. Dejen de andarse metiendo con eso. Si usted no tiene fe, ni hable. Dice que fue el primer hombre que lo hizo. Se lo dio a Melquisedec, no a ningún predicador. Por la fe se hizo guerrero. Derrotó a 5 reyes, a 4 reyes. Con 318 personas los derribó. Se encontró con Melquisedec. Habló con el Altísimo en forma de carne. 3 varones llegaron a hablar con él. Y uno de ellos era el Señor hablando. No sé cómo pasó eso. Pero yo he leído que el Señor dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Él se gozó de ver mi día y lo vio. Son palabras escritas en el libro. Por la fe. Por la fe. Abraham se hizo padre de naciones. Por la fe recibió un hijo como herencia. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy se cree que la tercera parte de la raza humana son hijos de Abraham. Abraham nuestro padre. Y en Gálatas dice que nosotros somos benditos por medio de la fe en el creyente Abraham. El creyente Abraham, por medio de esa fe recibimos herencia nosotros. Por medio de la simiente, el pacto que hicieron era con el Mesías. Y los que estamos en el Mesías estamos llenos de fe. Si te toca morir hoy, párate como un general con orgullo. Y habla fe antes de morirte. Yo sé que mi Redentor vive, aún deshecha está mi carne. Con mis ojos he de ver al Señor. Yo sé lo que se siente perder a un ser querido. Se lo voy a contar a nivel de testimonio, porque algunos creían que yo había abierto puertas o que Dios me estaba castigando. Miren, el morir en Cristo es ganancia. Hoy, yo tengo un niño pequeño que está en el cielo. Hoy es 15 de abril. Hoy está cumpliendo 9 años. Y me tocó volverlo al polvo y ministrar yo la palabra en su vela y en su entierro. Levanté la cabeza y hablé con honor, porque yo sé dónde está mi hijo. Porque el que está en el Mesías no ha muerto, ha pasado de muerte a vida. Se unió al coro celestial. Entonces tengo una primicia adelante. Y el llanto se puede sentir, y el dolor se puede sentir, pero el que tiene fe
se sobrepone a cualquier situación. No importa el dolor, la tristeza, tú te puedes levantar. Puedes sobrepasar un divorcio, un desamor, una escasez, una enfermedad. Puedes darle vuelta a la tortilla. Puedes cambiar en victoria. Por la fe a Abraham, sin más, le toca entregar a su hijo Isaac, y el Señor le proveyó. Por la fe, Isaac Isaac empezó a profetizar. Isaac tomó toda la herencia y sembró. Fue bendecido, fue prosperado y fue enriquecido. Sembró en un año y cosechó 100 por 1. Recibió toda la herencia económica de Abraham y la espiritual. Y después de eso, le tocó enterrar a su padre. Le trajeron una esposa. Fue próspero. Y tenía la autoridad para bendecir. Y bendijo a Jacob. Y bendijo a Israel, que aún no había nacido como pueblo. Como hijos del Eterno tenemos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios envió a su hijo para bendecirnos. La bendición no se gana, eso es un regalo. Él te bendice, porque Él quiere bendecirte. Mediante la fe, tú alcanzas las promesas. Por la fe andamos. Por la fe, Jacob sobrepasó a todas las dificultades que le pasaron. Se le murió su esposa. Fue a enterrar a su padre. Salió huyendo de Esaú. Lo engañó su suegro. Oiga, lo engañaron sus hijos. Lo metieron en problemas Simeón y Leví cuando mataron a los de Siquén. Y el Señor cayó temor sobre toda la tierra para que nadie lo tocara. Sobrepasó. Se fue a cruzar en la Mesopotamia. Regresó hasta Egipto. Anduvo recorriendo las 3 y dijo que era extranjero. Hasta fue a bendecir a Faraón. A un idólatra que adoraba a los dioses egipcios. Él lo bendijo a Faraón. Y lo bendijo que le fuera bien. Y mire, su hijo había comido bien y después se reencontró con su hijo. Y sufrió que su esposa amada muriera. 20 años pasó trabajando. Y después creó una compañía y fue el padre de una gran nación. Y después, ¿qué más te digo de José? Que tuvo sueños y visiones de grandeza. Sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Le engañaron que su padre había muerto. Se fue esclavo con los ismaelitas. Allá lo toman preso. Lo agarran. Lo difama una mujer. Una mujer lo difama. Lo meten a la cárcel. En la cárcel interpreta sueños. Y la hora llegó cuando interpreta el sueño de Faraón y lo ponen como virrey y gobernador sobre todo Egipto. Y gobernó a todos los egipcios y le enseñó palabra. Y adoró a su Señor en público. Y fue honrado y dio el mandamiento acerca de los huesos. Ciertamente Adonai os visitará y sacarán mis huesos, me los van a sacar de acá. Me los van a enterrar allá donde está mi padre. En la tierra de Israel. En la heredad que mi padre me dio, ahí quiero estar. Dio mandamiento acerca de los huesos. Y salió en victoria. Todo lo que Dios nos ha prometido, como no miente. Salmo 89. Y hallé a David mi siervo, detrás del rebaño, lo ungí con mi santa unción. El enemigo no lo sorprenderá. Hijo de hombre no lo quebrantará. Mi mano siempre lo fortalecerá. Mis manos estarán con él. No mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez juré por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia me servirá y su trono estará por siempre. Hasta cuando no haya sol. Y usted mira, pero David ya se murió. Pero cuando sea el reino, la profecía dice que David vendrá con él. Porque él es Melech Israel, sobre todo David. José anunció. Moisés practicó la Pascua para salvar a los primogénitos. Y después, hoy se está recordando, en esta fecha, el cruce de Mar Rojo. El mar se abrió. Sopló el Eterno. Lo hizo como hielo, muro. Congeló el abismo con el soplo. Israel pasó en lo seco. Por fe, cruzó el Mar Rojo. Sacó a Israel de Egipto. Mandó plagas. Mató hasta a Faraón y a su hijo. Mató a los amalequitas. Mató a Og, rey de Basán, y a Sihón, rey amorreo. Por la fe. Caminó por el desierto, la nube no lo abandonó, el fuego no lo abandonó, construyó el tabernáculo, alimentó más de 2 millones de personas y llegó hasta las fronteras y no entró. En el monte Nebo, en Jordania, frente al mar
frente al Mar Muerto, frente a las cuevas del Qumran, al desierto de Judea, ahí murió Moisés. No entró a la tierra prometida. 1500 años después entró. En la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró, apareció Moisés y Elías hablando con él. Moisés entró, el Hijo lo metió, permitió que entrara en el Espíritu, pero entró. El que tenga oídos para oír, que oiga. Moisés, profeta del Eterno. Josué, siervo, siendo joven y era un guerrero, derribó a 31 reyes, tomó la tierra prometida, cruzó el Jordán, transportó el arca y transportó los huesos de José. ¿Por qué digo que transportó los huesos de José? Porque el abuelo, bisabuelo de Josué era José. El papá de la descendencia de Josué era Efraín, el hijo de José. Y los dos vivieron 110 años. Josué y José, 110 años. Él le tocó enterrar a su propio tatarabuelo. Josué conquistó. Él se llamaba Osea. Le pusieron una letra primero para que llamara Yehoshua. Ahí al rato les explico eso. Josué dio leyes y dijo: mi casa y yo serviremos a Adonai. Hable fe. La mayoría de ministros se les perdieron los hijos, dice la Escritura. Los hijos no andaban correctamente, ni los de Samuel, ni los de Saúl, ni los de David, ni los de Elí. No hay que jactarnos, porque Dios sabe cómo van a ser los hijos. Sin embargo, podemos bendecirlos. Hable fe como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. No importa que estén metidos en drogadicción o que andan de religiosos, vamos a rescatarlos. Mi casa y yo serviremos a un solo Señor. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Por la fe Jefté le tocó como ofrecer a su hija, feo, pero conquistó. Galán, Sansón, aún ya ciego, se restauró y se reconcilió y se activó otra vez. Barak, junto con Débora, derritaron a Sísara y a él le metió una estaca en la cabeza al rey, al general, y lo dejó muerto. Sansón, Jefté, Ahod, todos gente de fe. Sacaron corriendo a ejércitos. Y que te cuente toda la historia. David mató a Goliat, conquistó el reino. ¿Qué más te cuento de los profetas? Me faltaría el tiempo, dice el escritor a los hebreos, de Elías, de Eliseo, de Samuel, de los hombres que invocaron al Señor, de los apóstoles del Cordero. A Pablo la ropa le quitaban para ponérsela a los enfermos. Estaba lleno de fe. Pedro, de Felipe, de Esteban, de los apóstoles, que todos murieron muertos. Perdón, los mataron, quiero decir. Murieron asesinados. Y por la fe, yo conquisto reinos, diga. Por la fe conquistaron reinos. Con Dios asaltaré muros, con Dios asaltaré ejércitos. Y van a necesitar fe. Esta pandemia está probando la fe de todos. Por fe. Tenemos que creer en la vida después de la muerte. Creemos en la resurrección de los santos, si no nuestra fe es vana. Por la fe. Tienes que aprender a comer fe. Coma fe. Coma fe. Por la fe salimos de la cárcel, del hospital. Por la fe Dios bendiga a los emigrantes. Dios bendiga a los presos, porque ellos sí están encerrados. Ahí es más peligroso que se mete una peste. Por la fe. En los días de hambre seremos saciados. Aunque caigamos, nos volvemos a levantar por fe. El Señor nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Siempre estará contigo. Habla fe, grita fe, confiesa fe. Declara fe. Con fe ando. Con fe ando. Camino en fe. Confesare, hablar en fe. Grite fe. Muévase en fe. Diríjase en fe. Actúe en fe. Porque la fe sin obra es muerta. Todo el que pide recibe. Todo el que busca halla. Todo el que toca se le abrirá.
La fe es gratis, no se vende. Vamos a llegar a la unidad de la fe, una sola doctrina. La fe es doctrinal, la fe es doctrina, la fe es comida, la fe es un escudo, la fe es un fruto, la fe es un don. Diga, por fe ando. El que está conmigo es más poderoso que el que está con ellos. Usted tiene poder para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Contra Jacob no hay agüero ni hechizo contra Jacob. Aquí no ha nacido hombre que derrote a la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi congregación. Iglesia en griego, cajal en hebreo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que dio alimento a todo ser viviente. Yo he visto testimonios por años de cómo Dios le da de comer a la gente. Tal vez no tengas comida en tu casa. El Señor te la va a mandar, no sé cómo, pero que te la manda, te la manda. Milagrosamente puede usar a cualquiera para que te lleve. A mí me ha tocado viajar a diferentes partes del mundo. No sé cuántos viajes he hecho. He andado recorriendo naciones. Y nunca he sido abandonado. Y siempre he comido. Y siempre me he vestido. Joven fui envejecido, mi simiente no mendigaré pan. Por fe andamos, por fe conquistamos, por fe construimos, por fe obedecemos, por fe adoramos, por fe profetizamos, por fe arrebatamos, por fe derribamos muros, por fe asaltamos muros, por fe derribamos gigantes, por fe sanamos enfermos, por fe echamos fuera demonios, por fe profetizamos, oiga, por fe limpiamos leprosos, por fe resucitamos muertos. Si no predicas palabras de fe, déjale el trabajo a otro. Esto no es una confesión de fe psicológica. Esto no es psicología. Esto es haber oído la voz del Espíritu y haber hablado. Por fe andamos. Por fe vivimos. El justo por la fe vivirá. Por fe. El mundo entero. Y lo que yo veo es una gran cosecha. Veo que la religión se va a dar cuenta que su religión es falsa. Cada uno le está orando a su Dios. Y en todas partes está muriendo la gente. De todas las religiones. Hay que decirle a la gente que la salvación no es por adorar ídolos. Esa es condenación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La vanagloria se cayó, el gran orgullo del dinero se vino abajo. Millones de personas perderán su empleo. Estarán preocupados por llevar comida a la casa. Pero si Dios mandó maná a su pueblo, Dios te va a mandar a ti. Te va a sanar o te va a mantener sano. Y los que trabajan como enfermeros y doctores, yo creo que esta gente tiene fe. Aunque tengan miedo, se meten a tocar a personas enfermas. Que Dios les dé una protección. Que no les toque nada. Que los bendiga, que los guarde. A los policías y a los soldados. Que les dé inteligencia a los gobernadores. Que derribe los estorbos. Las oposiciones se ponen en contra de los pueblos. Vamos a salir adelante de esta pandemia y vamos a salir más victoriosos y más fortalecidos. Proclamo sanidad en mi cuerpo y en la tuya. Por fe hablo. Por su llaga fuimos curados. Estoy hablando fe, yo aquí hablando fe estoy. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Oiga, Él es el que sana todas tus dolencias. Que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia de bien tu boca, que decir, te da palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y nos dieron las dos alas de la gran águila, para que volvamos al desierto para ser sustentados. Con alas de águila os he traído a mí. Aunque nos toca renovarnos y empezar de nuevo, la restauración y la renovación nos hacen más fuertes.
El Espíritu se mueve, la sanidad se mueve, los milagros se mueven cuando tú le crees al Señor. Él es fiel en lo que prometió. Nosotros estamos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Quiero bendecirles a todos con la bendición que Dios mandó a hacerlo. Nos mandó a bendecir. Señor nos mandó a bendecir. Y se lo voy a ampliar. Mucha gente dice que estamos benditos con toda bendición en lugares celestiales. Lo cita cada rato. Hasta dice, ya no me diga bendecido, yo ya estoy bendecido. Hoy estoy enriquecido. En la Biblia habla de 3 tiempos. Bendecido es cuando Dios te da una palabra. Se dice Yaberreja. Y prosperar, la bendición de Dios es la que enriquece. O sea, la bendición te produce la riqueza. La prosperidad es antes de la riqueza. Entonces, los 3 tiempos de la bendición que le dieron a Isaac era que fue bendecido, fue prosperado y fue enriquecido. Entonces, todos saben que somos benditos con toda bendición. Pero ¿qué es col bendición? ¿Qué es toda bendición? Toda bendición es que si estás en el Hijo, todo lo que el Hijo tiene es tuyo. Entonces el Hijo es eterno, el Hijo multiplicó, el Hijo sanó. Hay una palabra que dice, así bendecirás a los hijos de Israel. Fue el Señor que lo dijo. Y la palabra es eterna. Era la bendición de los sacerdotes. El Señor le habló a Moisés y le dijo, así bendecirás a los hijos de Israel, diciendo, y Aberreja, y Esmerreja. Oiga, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga, quiere decir bien diga. Que el Señor te dé una palabra. Que el Señor te dé una palabra de promesa, quiere decir una bendición. Por eso es que Abraham y todos esos necesitaban la bendición. Tampoco un saludo evangélico, Dios te bendiga, hermano, no. El saludo es otra cosa. Oiga, que el Señor te bendiga, que hable bien de ti y que te dé promesas para el futuro, para ti y para tus hijos. Que el Señor te bendiga, te dé una palabra y te guarde. Quiere decir, y te mande la guardia. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. La palabra puede guardarlo. El Señor es tu guardador. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. El Señor guardará tu alma, guardará tu entrada, guardará tu salida desde ahora y para siempre, y te guarde. Oiga, y te guarde. Te bendiga y te guarde. Yaer Paná Eleija, Bijoneja. Oiga, Adonai haga su rostro resplandecer. Quiere decir que su rostro se le ponga como el sol, como en Apocalipsis 1. Que el Señor te revele la palabra, que se revele a sí mismo a través de la palabra. Que su rostro te muestre tus tinieblas, que te ponga como el sol. Pablo dice que vio al Señor con una luz mayor que la luz del sol, y era de día. Cuando vio al Señor cayó como muerto. En la transfiguración el rostro del Señor se le puso como el sol. Los que resuciten serán como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el último versículo de Jueces 5 dice, y los que te aman sean como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como el Shemesh. Yo lo creo. Dice, y tenga de ti misericordia, quiere decir que te revele la gracia, que entiendas que por gracia somos salvos, que te revele la palabra y que te tenga de ti su favor, o que te dé misericordia, que te revele la gracia, que te revele la gracia, para que salgas de la religión y de Babilonia, que te dé la palabra, para que salgas del engaño, que te guarde para que no te mientan y que te bendiga para que te vaya bien. Bendito. Yisá panel leja, Hasem be hija Shalom. Oiga, Beyasei hija Shalom. Que el Señor levante su rostro hacia ti. Quiere decir así, ve, que esté pendiente de ti. Que el Señor no te deje, no te desampare. Ella sabe lo que tenés necesidad. Alce sobre ti su rostro. Quiere decir que esté pendiente de ti. Esté pendiente de todo lo que te va a pasar en la vida y te ponga shalom en este momento que necesitas mucha paz. Necesitas paz de Dios para no sentir miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor.
y yo los bendeciré. Pondré mi nombre, esa es la mayor bendición. Pondré mi nombre en su frente. Aquí ve. Yud, Hei, Bat, Hei. El nombre del Padre. Apocalipsis dice, mis siervos tendrán su nombre en la frente. Ese es el sello del Dios viviente. Aquí ve. Y eso dice, mi nombre estará en su frente y mirarán mi rostro. La mayor bendición es que el nombre esté en ti. Para que un día le veas. Vea su rostro, porque no le ha visto hombre y vivirá. Así que toda la bendición es esta. Desde que te inicia con una palabra hasta que te lleva a ver su rostro. Toda bendición. Que el Señor te bendiga, te dé una profecía, te dé una palabra y te guarde. Te mande la guardia. Su sangre mandará para que te guarden en todos tus caminos. Te guarde de toda plaga, de toda enfermedad. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te enseñe su favor, te dé su gracia. Para que no seas religioso, para que seas salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Alza sobre ti su rostro, de que tengas pendiente de ti y tu familia. La palabra que he puesto en ti, en tu boca, y el espíritu que he puesto sobre ti, no falsará sobre ti, ni tu hijo, ni el hijo de tu hijo, desde ahora y para siempre. Este es mi pacto contigo. Isaías 59. Baruata, bendito sea el Señor. Y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Aquí un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ponga su nombre sobre ti. Si el nombre del Señor no está en tu frente, tú no estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque ustedes no se lo ven, el nombre del Padre está aquí en su frente. ¿Ve? Tóqueselo. Mire, aquí está. ¿Ve? Aquí está. Porque si no tienes su nombre, no vas a ver su rostro. Así que toda bendición es desde que Él habla por ti, desde que envió a su Hijo a bendecirte, hasta que un día veas al Padre. Toda bendición. Ahí incluye de todo. Materia, espíritu, gozo, alma, fe, sanidad, limpieza, ángeles, ministerio, sangre, unción, poder. Estoy completo en el Mesías. Así que Él en mí, yo en Él. Alégrense. Si han pecado, abogado tiene para con el Padre. Pida perdón, ahí donde está. Confiese que usted está vivo, que es bendito, que Dios está con usted. Y no está hablando psicológicamente, está hablando de los que oyen la palabra. La fe es por el oír y oír la palabra. Amén y amén. Escríbame, porque quiero saber cómo están. Shalom a todos. Los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, Sudamérica, Norteamérica. Shalom a todos. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. Shalom alejen. La gracia sea sobre su espíritu, sobre tu familia, sobre tu casa. Que lo que te hace falta, mi Dios pues te supla. Todo lo que te falte, conforme a su riqueza sin gloria. Amén de amén. Shalom a todos. Paz a vosotros.